Barra de Opinión presenta. Hola, muy buenas noches, qué bueno que nos acompañen en esta nueva emisión de Entre Tres. Estamos ahora en un periodo que parece en algún sentido una especie de limbo jurídico, electoral, que es un periodo que estamos conociendo como el periodo de intercampañas, un periodo en donde ya han resuelto los candidatos quiénes serán sus abanderados, los partidos han resuelto quiénes serán sus abanderados, pero que todavía no empieza formalmente el periodo de la campaña. Y en este sentido, pues me parece que hay en el ambiente político de México una enorme confusión. Creo que no sabemos bien a qué atenernos. Los partidos políticos no saben qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Los candidatos tienen también esa especie de confusión sobre lo permitido y lo prohibido. Y creo que pues habría que tratar de esclarecer esto de la mejor manera posible, tratar de ver en qué nos ayuda la ley para definir qué es lo que se vale y qué es lo que no, y también pues examinar en dónde estamos en términos de nuestra legislación electoral y lo que ofrece para la contienda del 2012. Y creo que tenemos el gusto de encontrarnos en esta mesa con dos personas que conocen mucho del tema y que no solamente lo conocen desde lejos, sino que tienen la responsabilidad de aplicar las leyes en la trinchera del Instituto Federal Electoral, y por eso nos da gusto recibir a dos consejeros electorales, a Benito Nasif. Hola, ¿qué tal? Benito, Jesús. Buenas noches. Buenas noches. Y también a Lorenzo Córdoba. Jesús, encantado. Muchas gracias. Yo creo que esa es la sensación. No sé si ustedes estarían de acuerdo desde ese espacio de la herradura del Consejo General del IFE, en donde creo que estamos bajo una confusión que me parece muy desafortunada para la expresión de la competencia política democrática. Bueno, valdrá la pena una anécdota. A este programa estaba invitada inicialmente Josefina Vázquez Mota, quien declinó precisamente porque sentía que era territorio resbaladizo el poder aparecer en la televisora y a lo mejor incidir en alguna de las figuras jurídicas que pueden fincar alguna responsabilidad, ¿no? O sea, digo, sí hay una confusión en los más altos niveles, ¿no? Entonces están ustedes porque no puede estar ella. No, así que bueno, ¿qué se puede hacer? No lo digo en ese sentido, pero sí hay digo, Tomo el tono jocoso de Carlos para decir, es que podría haber estado ella. Mi punto es, hay una confusión que se ha generado. Me parece que en buena medida esta confusión es derivada del hecho de que, no menor por cierto, de que es la primera vez que estamos aplicando la legislación electoral 2007 y todos estos plazos que en su momento buscaron tener una racionalidad de acortar los tiempos de proselitismo. Bueno, es la primera vez que lo aplicamos en una elección. En una elección presidencial, a eso voy. Ya tenemos experiencia En aplicándolo 2009. en una elección intermedia y en aquel no nos entonces no hubo la menor controversia. Y fue un periodo más largo, duró 60 días. Así es. Ahora, el punto es que precisamente por la novedad y también el hecho de que una elección presidencial me da la impresión que es mucho más litigiosa, ¿no? Y mucho más controvertida en muchos sentidos, pues se ha generado en buena medida este enrarecimiento a partir de dudas que en ocasiones tienen razón de ser. Es decir, hay un espacio gris de la legislación electoral que se ha visto maximizado por algunas interpretaciones poco claras de los órganos electorales, pero que en buena medida es producto de muchas sobrelecturas. Es decir, creo que el IFE ha intentado ser claro al tratar de esclarecer lo que se puede y no se puede en este periodo, de que, por ejemplo, las entrevistas en los medios de comunicación son absolutamente válidas siempre y cuando no se haga un llamado, y aquí ha habido una interpretación, creo, consistente de algunos de los miembros del Pero esas Consejo. son como las letras chiquitas, Sí, ¿no? claro, siempre y cuando no llames al voto. Pero Lorenzo, es que eso es absurdo. Tenemos nosotros a Josefina Vázquez Mota, que pudo haber venido aquí. ¿Qué va a venir a hacer en esta mesa si no es pedirle a quienes están viendo la televisión que voten por ella? Es candidata del Partido Acción Nacional, no va a hablar, y a nosotros no nos interesan sus recetas
de cocina. Queremos hablar de sus propuestas políticas porque evidentemente ella querrá dirigirse al auditorio para que voten por ella. Es que la ambigüedad... Esa es una simulación tan absurda. Pueden tener entrevistas, nos dicen graciosamente los intérpretes del IFE, pero no llamen al voto. No, bueno, ellos, entonces, ellos, bueno, cuidado. los candidatos que no llamen al voto, pues entonces ¿a qué viene? Pero hay otra, Lorenzo, que es, no pueden hablar de su programa, del programa que tienen o van a registrar de la plataforma de la electoral. plataforma electoral. Entonces yo le pregunto a Josefina o a quien sea sobre su visión de la economía, pero tiene que aclarar que no es su programa, y si después coincide con su programa y alguien inicia un litigio porque viene del programa adelantar el programa, la televisora, que es otro actor, que dijo, no nos conviene porque nos van a multar. Ya tenemos varias multas que pensamos que fue una interpretación incorrecta porque ustedes son solo una de las voces del proceso. Luego viene el tribunal a enmendarles o no la plana. Ahora, sí habría que decir, Carlos, que una parte es ciertamente la interpretación de la ley que hacen autoridades administrativas, el IFE, y autoridades judiciales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero la ley, el texto de la ley, impone restricciones. ¿Sí? Y las restricciones son dos, básicamente. Una vez que se prohíbe la realización de actos anticipados de campaña, lo que está prohibido son los actos de campaña fuera de ese proceso claramente establecido, esa etapa claramente establecida en la ley, que empieza el 30 de marzo. ¿Sí? Y los actos de campaña los define el COFIPE como actos públicos, marchas, mítines, y en general dice todos aquellos orientados a presentar las candidaturas presidenciales, perdón, las candidaturas registradas ante el electorado. ¿Sí? Y más adelante se refiere al llamado al voto. Entonces, sí hay en la ley restricciones, ¿sí? Y lo que trató de hacer el IFE, pues es de dejar claro que se podía mantener abierto, ¿sí? y que la ley obliga a cancelar durante Ahora, yo diría este una periodo. cosa, Federico. O sea, la prohibición viene en la propia ley y tuvo una razón de ser en su momento, justificado o no, es una apuesta que hicieron los propios partidos políticos representados en el Congreso. Evitar, digamos, o acortar el tiempo de las campañas y por eso sancionar los llamados actos anticipados de campaña. Ahora, una cosa que ha intentado hacer el IFE, no sé si con éxito al final del día, porque efectivamente hay un tribunal que nos revisa, es intentar aclarar esto que es muy ambiguo respecto a lo que dice Benito del texto de la ley, si presentar una candidatura ante el electorado. ¿Qué es eso? Bueno, hemos intentado, hay una discusión al interior del propio Consejo General, pero bueno, las respuestas que en diciembre pasado se le dieron a López Obrador, intentar concretar eso en la lógica del llamado expreso al voto. Es decir, expreso, si nos preguntas, bueno, en mi caso concreto, mientras no haya un llamado expreso al voto, yo apostaría por una lógica de maximizar y de apertura. Creo que ha habido una lectura también, una sobrelectura de parte de los propios candidatos. Peña Nieto, por ejemplo, cerró hace unos días su portal de internet para evitar incurrir en alguna irregularidad. No, yo creo que también son sobrelecturas, digámoslo así, que vuelven incluso irracional una legislación aprobada por los propios partidos políticos bastante restrictiva. Yo era lo que quería destacar, que digamos, ustedes están en un papel muy difícil, porque en realidad fueron los partidos políticos que hoy se quejan de esta legislación, los actores principales de esos partidos políticos que se quejan hoy, los que aprobaron esta legislación que ahora ustedes tienen de alguna manera que aplicar y que interpretar. Porque, como decía Benito, sí hay, digamos, áreas nebulosas que el legislador no previó. Lo que es más, también estamos viendo por ahí en la prensa de pronto a los que invocan al espíritu del constituyente permanente y del legislador para explicar la legislación, pero son a título personal. ¿Por qué? Porque hay muchas versiones de las cosas, ¿no? Hubo incluso un debate no tan silencioso entre la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión y el IFE, ¿no? Donde se le presentaron una serie de preguntas. El propio López Obrador ha formulado una serie de preguntas. O sea, hay una duda, hay dudas de cómo aplicarlo, además de que sea la primera vez que se aplica en una elección presidencial, ¿no? Sin duda. Y yo creo que en ese sentido, por eso mismo, el Instituto Federal Electoral tiene que hacer una interpretación que no vuelva verdaderamente absurda una legislación que tiene digamos, una tónica restrictiva, insisto, bajo una lógica que en su momento fue considerada pertinente, y creo que tiene Pero hay dos temas, sentido. ¿no? Porque habría que creo que explicarlos. Uno era el que decías tú, el de regular campañas y no campañas, y el otro,
yo no acabo de entenderlo, pero tú escribiste al respecto, es el tema de que había que dejar un espacio por si los partidos protestaban de quiénes eran sus candidatos, mientras tanto no fueran a tomar ventaja los candidatos. Hay un problema que tiene que ver también con cómo han venido dándose, me parece, los procesos políticos, no solamente entre partidos, sino al interior de los propios partidos. Es decir, la litigiosidad me parece que es algo que ha venido marcando, pero no es solamente de la legislación, es desde hace por lo menos 10 años la tónica de los propios partidos. Ahora, en la ingeniería, digamos, la institucional que subyace detrás de la reforma, la idea de este periodo un poco extraño, sí, un poco único en el mundo. Así es que es muy difícil explicar a la opinión pública qué significa, cuál es su razón de ser, pero la razón de ser es dejar un periodo en el cual se desahogan los litigios, pugnas, litigios internos derivados de los procesos de selección de los candidatos con el propósito de dejar las candidaturas firmes e iniciar el periodo de campañas en condiciones de certeza respecto a quién representa a quién en las campañas. ¿Sí? Yo creo que ahí, Benito, se expresa la perversión de esta ley, que es colocar a los jueces en el centro del proceso electoral, que es colocar a los burócratas del mecanismo electoral en el centro, como los grandes protagonistas. Así van a estar más tranquilos los señores del Tribunal Electoral, van a estar más tranquilos los señores del IFE. Pero ¿dónde está la comunicación entre partidos y ciudadanos y electores? Esa pasa a segundo o a tercer lugar. A mí me parece que ahí es donde está justamente la perversión. Jesús, no es un problema nada más de la legislación. La legislación fue congruente, insisto, la de 2007, con esto que ya venía ocurriendo desde tiempo atrás. Cuando los tribunales y el IFE, en fin, empezaron a entrar, porque fue una decisión en la lógica de cuidar los derechos políticos de los ciudadanos en los litigios internos, empezó a generarse esta que también es inédita en el mundo, ¿eh? O sea, ¿cuántos candidatos decididos por un partido son realmente impugnados por sus militantes y llevados incluso ante tribunales? Pocos casos en el mundo. El caso mexicano, desde hace por lo menos unos 10 años, ha venido teniendo esa tónica, y esto responde, esta idea de este periodo que bien explicaba Benito, responde a esa lógica de responde eso, pero tiene razón. No, hay un costo. Podría seguir el litigio, claro, ¿no? Que los partidos que tengan un litigio paguen el costo de la incertidumbre. Claro. ¿Por qué que no lo tiene? Y además, el porcentaje de estos litigios que llegan a feliz término son bajísimos. Y es esta lógica de anteponer el conflicto sobre la relación con el electorado. Pero el problema, a mí me parece que es que no está el elector en el centro. Así es. A mí me parece que nos han invitado a un espectáculo en donde empieza la función y de repente hay que irse de vacaciones para que después se reanude el evento electoral, este asunto que demanda nuestra atención, nuestro examen de las propuestas. Vimos cómo se plantearon ciertas cosas en el debate interno del PAN, que hubo contienda y una encuesta en el PRD, en fin, digamos, nos invitaron ya a ese evento y después nos dicen buenas noches. Yo creo que lo que hay que evaluar a la luz de esta experiencia, ¿sí?, es que probablemente, ¿sí?, la posibilidad de que lleguemos en esas condiciones de certeza a las que aspira el legislador, porque durante esta etapa se desahogaron todas las impugnaciones, ¿sí?, pero ciertamente a un costo, que es el costo que señalaba. Benito, en la elección de hace 6 años no hubo incertidumbre sobre quiénes eran los legítimos candidatos de los respectivos partidos. Bueno, parecería que ha sido esa la tónica constante de las elecciones, donde llegamos al mayo y no sabemos si va a ser fulano o mengano. Es excepcional. Bueno, el otro propósito era tener campañas agregar cortas. otro asunto, que es que este es un periodo que es fantástico para que va adelante. Si tú estás adelante, esto es una ventaja fantástica. Dos cosas. Josefina Vázquez Mota tiene una campaña exitosa dentro del PAN, logra la candidatura y dos cosas muy puntuales. Lo primero, lo que tiene que ver con esta lógica. Sí, también hay que acordarnos, Carlos, que hace 6 años una de las demandas principales es que las campañas duran muchísimo, 181 días, y la lógica del legislador fue acortarlas, claro. Al final del día eso no gusta. Y en segundo lugar, esto que tiene que ver con lo que dices, entrar en pausa. A ver, yo creo que la lectura que el IFE ha intentado generar en un contexto, digamos, muy complejo, hace una lógica de apertura. Es decir,
Tú decías, hablabas de Josefina. Bueno, Josefina fue la que, según nos dijeron, no quiso venir a este programa. Yo creo que también tiene que aprovechar los espacios y los márgenes de libertad que el propio IFE, al interpretar esta legislación restrictiva, ha generado precisamente para que la política no se muera, porque si no sería un absurdo en este periodo, ¿no? Y discutiendo qué tanto riesgo corre realmente un candidato o candidata de venir a un programa como este. Porque la candidata o precandidata, no sé cómo llamarle, Vázquez Mota, dijo que no estaba segura. Y creo que hay algo de razón, porque ustedes lo han interpretado de una forma. Pero ¿qué pasa si mañana alguien interpone una queja y resulta que el tribunal dice, si ustedes son muy liberales, pero es una lectura inapropiada y la última voz somos nosotros? Y hay jurisprudencia que te lleva a pensar que va a ser posible una interpretación restrictiva, porque en muchos de estos temas han sido muy restrictivos. La famosa sentencia aquella respecto a la sopa de letras, de si era o no una campaña negativa en la elección legislativa anterior, donde el tribunal dijo, aún siendo cierto sociológica y históricamente, no se puede usar si ofende o denigra al partido correspondiente. Es una interpretación que seguramente no tendrán ustedes, pero tuvo el tribunal, y eso nos acota de una forma muy importante la campaña. Por eso mismo yo creo, Carlos, que la responsabilidad de nosotros no es solamente resolver sobre el tema y lo que se vale o no, sino ser muy consistentes en la motivación que nos lleve a ello. Es decir, yo estoy convencido de que si bien no somos la última instancia, el IFE, entre más sólida sea la argumentación que nos lleve a nuestras interpretaciones, por lo menos, digamos, creo, no digo que podamos convencer en automático al tribunal, aunque por cierto, esta lógica de que los actos anticipados de campaña interpretados como no llamado expreso al voto, ya lo establecimos en su momento, como decía en las respuestas a López Obrador, respecto a qué pueden hacer los precandidatos únicos, y esa fue confirmada en sus términos por el propio tribunal. Es decir, creo que aquí también hay un problema de diálogo entre las instituciones electorales, pero, en fin, ¿cuál es la certeza? En fin, yo creo que, a ver, es un periodo delicado, no hay que decir, no hay que negar. Es un periodo en el que se pueden incurrir en actos anticipados de campaña largo. ¿Con sanciones? Con sanciones que pueden llegar incluso a la negativa de registro. Esa es la pena de muerte electoral. Ahora, yo estoy convencido de que el IFE tendría, o sea, esa es la última de las sanciones. Para llegar a esa sanción tiene que ocurrir, o sea, es decir, es más, no estoy ni siquiera convencido en la pertinencia política, aunque por supuesto nosotros aplicamos normas, de tener que llegar a esa sanción. Sería delicadísimo y habría que ponderar muchísimo antes de eventualmente llegar a ello. Y entiendo que esto tiene un efecto inhibitorio respecto de los propios políticos, que se van a cuidar particularmente. Insisto, yo creo que en la última respuesta del IFE, más allá de las interpretaciones y demás, intenta generarse una claridad. Eventualmente no lo hemos logrado. Yo creo que el problema empezó tiempo atrás, ¿sí? En el momento en que se empezaron a fijar criterios por los cuales expresiones en programas, por ejemplo, noticieros, mesas de análisis, en tiempos propiamente editoriales, empezaron a calificar como propaganda electoral. A partir de ese momento se entra en una pendiente resbalosa, ¿sí? Y se genera incertidumbre jurídica, falta de certeza, y esta situación en la cual un precandidato, un candidato debe tener un consultor jurídico al lado, un abogado, para preguntarle qué puede decir y qué no puede decir, para no convertir su expresión espontánea, ¿sí?, en un acto que las autoridades terminen considerando como propaganda y le imputen una falta electoral. Pero incluso en el mismo sentido de esa resbalada en la que hemos ido cayendo, en la medida en que está prohibida la compra de espacio en las televisoras y más en un periodo de campaña como este, silencio, o la donación. ¿Qué pasa si se interpreta que cuando vino al programa no fue una venta, pero sí fue una donación? Lo que está prohibido expresamente es contratación y la adquisición. Solo ha habido un solo caso en el cual el IFE ha podido comprobar mediante una documental pública, mediante evidencia sólida, por así llamarlo, que hubo un contrato. Pero han asumido en otros casos. En otros casos sí. Y hemos ido fijando criterios. Y el presidente consejero habló de donación en aquella primer intercambio que tuvo con la Cámara de la Industria. Entonces generó la idea de que donación. ¿Cómo catalogas ese concepto? De nuevo, a ver, en este ejercicio de claridad
en el que a lo mejor ha faltado oportunidad, y eso sí soy el primero en reconocerlo, a una serie de preguntas que la CIRT le formuló al propio instituto. Digamos, se hizo hincapié, digamos, en el hecho de que la prohibición es de compra. El Tribunal Electoral nos ha metido en un pocos embrollos al tener que interpretar lo que es adquisición. Yo lo que, vaya, y cito un caso relativamente reciente, cuando hay una... creo que la expresión que se utilizó y que se difundió es equivocada, digamos, genera más confusión. Cuando se apelaba a la ética del periodismo y demás. Yo creo que hay un elemento racional, si se quiere, no jurídico, pero racional, que es, hombre, el trato equitativo, el ejercicio objetivo del periodismo. Si invitas a uno, invita a la contraparte, para que no caigas en el supuesto de poder generar algún tipo de interpretación respecto de que hay una adquisición indebida. Acabamos de resolver un asunto que a ver cómo termina en el tribunal, respecto a que cuando hay varias, o sea, una televisora, por ejemplo, transmite varios actos de campaña de los partidos políticos de manera equilibrada, equitativa, nosotros no tenemos por qué suponer que haya una adquisición. Insisto, en una lógica muy resbaladiza sin duda, pero de intentar generar criterios, digámoslo así, lo más firmes, los más sólidos posibles, para no entrar en esa zona gris en donde todos salimos perjudicados. Hubo una expresión ahorita que lo dices, Lorenzo, que generó mucho ruido, que es esta del periodismo genuino, ¿no? Sí. O sea, porque entonces ya resulta que hay que entrar a calificar al periodismo. ¿Y cuáles, quiénes son? Habría quien podría levantar la mano y decir, ¿quiénes son ustedes para calificar un periodismo? De hecho, lo hicieron. No, genuino. No, hubo varios columnistas que salieron en ese sentido. Porque entonces ahí ya entras incluso en la calidad de la formulación. Por ejemplo, en este programa han desfilado todos, salvo Enrique Peña Nieto. Cualquiera podría pensar que, digamos, que los dados están cargados en contra de Enrique Peña Nieto, pero no, él no ha venido, no se ha dado la oportunidad de que venga. Pero si analizaran, digamos, la equidad, pues resultaría con que Andrés Manuel López Obrador ya estuvo en esta mesa, Josefina Vázquez Mota ya estuvo en esta mesa, en fin, Mancera, no sé. Correcto. Pero él no, por razones de agenda. Yo diría, Federico, esto empezó de una manera lenta, imperceptible, con casos pequeños donde se fueron fijando criterios. Voy a mencionarles, por ejemplo, un caso que tuvo que ver con una elección local en el 2010, ¿sí? En el cual en un postdebate, ¿sí? Una representante de uno de los partidos políticos en la discusión acusa a un candidato de tener vínculos con el narcotráfico, o da a entender en sus expresiones en la discusión, y se presenta una queja. El IFE dice, bueno, pues esto es parte de una discusión espontánea, no lo considero propaganda y por lo tanto no está sujeto a las restricciones que la ley le establece a la propaganda de los partidos, como por ejemplo no denigrar. Y lo resolvimos unánimemente y sin embargo el tribunal nos lo regresó. El hecho de que denigró a uno de los contendientes y por lo tanto afectó su imagen y le afectó negativamente, convierte esa expresión en propaganda, y dado que es propaganda en radio y televisión y está prohibida, propaganda electoral, nos pide que sancionemos al medio de comunicación, al representante del candidato, ¿sí? Y una vez que empezamos a cruzar ese umbral, entramos en este terreno y ya no sabemos dónde parar. Me parece muy interesante esto, porque yo creo que, digamos, esta historia es muy elocuente, pero el desenlace es que hemos perdido el sentido común. A mí me parece que finalmente el régimen democrático debe basarse en un elemental sentido común. Creo que los candidatos deben decir abiertamente, quiero que voten por mí. Deben decirlo, deben tener la posibilidad de decirlo todo el tiempo, en la mañana, en la tarde y en la noche, en enero y en febrero. Pensar que nosotros mejoramos la calidad de nuestro debate político por decirle a los candidatos, puedes decir todo, menos quiero que votes por mí, elector, es perder el hilo del sentido común elemental. Y yo creo que, a ver, coincido contigo y voy más allá.
Yo creo que el problema que hemos tenido no es tanto un problema de las normas. Las normas que tenemos son normas restrictivas, sí. Fue una apuesta que se hizo en un momento determinado. Pero creo que el problema al que hemos llegado es un problema de sobreinterpretación y sobrelectura en muchos sentidos. Si el problema no es nada más la norma, de ahí puede venir, digamos, parte del problema. El problema es cómo se ha leído y sobreinterpretado la norma. Hace algunas semanas recuerdo que José Woldenberg escribió un artículo que tituló Volver a lo básico. Si había una cosa muy elemental, digamos, que subyacía a la reforma de 2007, que era la prohibición, esencialmente la prohibición de compra de publicidad en radio y televisión. Y hemos sofisticado tanto, digámoslo así, a partir de la interpretación, digamos, esa prohibición elemental, que nos está generando los problemas que hoy vemos. Es más, voy más allá. Buena parte del problema se deriva de esa hiperlitigiosidad con la que prácticamente la política, digámoslo así, se realiza hoy en día. Es decir, creo que una de las grandes virtudes del proceso de transición a la democracia fue esto que algunos han llamado la judicialización de la política, es decir, que tú tuvieras instancias en donde las controversias políticas se resuelven con base en parámetros jurídicos. El problema es que creo que parte del problema que estamos teniendo hoy es el resultado de cómo esto se ha convertido en el modus vivendi. La cantidad de tiempo que se pierde en el Instituto Federal Electoral, o que se utiliza, no quiero utilizar la expresión pierde, faltaba más, que se destina, ¿no?, en el Consejo General para atender quejas, muchas de las cuales tienen una enorme dosis de frivolidad, es producto de creo esto. que ahí está la falta de sentido común, no digamos del IFE o quizá también del IFE, pero del propio tribunal. Es decir, en los regímenes donde priva el sentido común, los órganos administrativos y jurisdiccionales no dan entrada a cualquier frivolidad. Desgraciadamente no es un problema restrictivo del ámbito jurídico electoral. Lo encuentras en los amparos de casi cualquier decisión administrativa, licitación o lo que sea. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema de cómo los jueces han entendido su responsabilidad a un nivel de sobreinterpretación de las reglas. Ahora, nuestras leyes ayudan a que así sea. Por supuesto. Y esta que pusimos, incluido cosas que ya se dijeron acá, pareciera que no ayudan en nada. Ahora bien, tú mencionas, me parece que es un tema muy importante, cómo respecto a las 10 preguntas que hizo López Obrador, que se puede hacer como candidato único, precandidato único en una de los 3 partidos, que fue contestado por ustedes y luego validado por el tribunal. ¿Qué se podría hacer ahorita para que salieran los actores, ustedes mismos, o sea, los partidos, ustedes mismos, para que saliera ya una determinación del tribunal que nos acotara qué es lo que se vale y no se vale, para que no fuera luego a haber sorpresas? Bueno, el acuerdo así llamado de intercampañas, de aquí todas las comillas que valgan por el barbarismo o el neologismo, lo que se quiera, ¿no?, del IFE, entiendo que ha sido impugnado y estamos esperando, digamos, la respuesta del propio tribunal. Entonces, cuando venga esa hasta respuesta... donde yo entiendo, el IFE, en fin, podríamos haber tal vez sido más precisos, pero creo que se atendieron muchas de las preocupaciones que los propios partidos pusieron sobre la mesa. Es decir, hubo una construcción ahí colectiva intentando generar claridad. El asunto está en la cancha del tribunal y yo creo que muy en breve, cuanto antes mejor, porque ya estamos en este periodo, pues digamos, tendremos luz definitiva, espero, ¿no? Ahora, a mí un asunto que me preocupa desde que quedó plasmado en la ley es esta idea de que los medios de comunicación tienen que dar un trato equitativo. Suena muy bien, uno dice, ¿dónde firmo? Pero en el momento en que lo aplicas, pues evidentemente, de nuevo, hay un conflicto, un abismo entre lo que se pensó el legislador y la forma de administrar los medios. Por ejemplo, bueno, Gabriel Cuadri ha estado en esta mesa en su plan de ecologista y ahora es candidato. Antes de que fuera candidato. Antes de que fuera candidato. Pero evidentemente, pues no sabemos cuánto pese el panal, algunos dicen que 0.6, otros que un punto porcentual, un poquito más. Pero el hecho concreto es que hay mucho más interés por parte del auditorio por seguir una entrevista con Josefina Vázquez Mota, con López Obrador o con Enrique Peña Nieto, que con Cuadri. El IFE publica regularmente estos seguimientos de los noticiarios y del espacio que se está dando en los noticiarios a los distintos candidatos y a los distintos partidos políticos. Y digamos, yo creo que la idea que subyace es sean plurales, inviten a todos. ¿Hasta dónde se va a poder llevar esto? Bueno, venimos haciendo desde 1994 un ejercicio del cual creo yo nunca debimos habernos apartado. ¿Sí? Todo empezó con un esquema de adhesión voluntaria de los comunicadores a una serie de lineamientos
que son como un código de ética. No y que- vinculantes. no vinculantes, no son obligatorios, no se imponen mediante la amenaza de sanciones, con dos principios que buscaban orientar, ¿sí?, la forma en que se dan las noticias. Uno, el de equidad, ¿sí?, de darle la oportunidad a todos los contendientes en una elección de poder llevar su mensaje a través de los noticieros, ¿sí? Y el segundo era un principio de objetividad. Cuando des la noticia, evítate los adjetivos, y eso pásalo a las partes de opinión. ¿Sí? Ese ha sido, digamos, la prédica del IFE de la mano de la industria de la radio y la televisión, ¿sí?, y también de la red de permisionarios. No hay sanciones, ¿sí? Y en la práctica, lo que hemos tenido es una adhesión a lo que yo llamaría una equidad relativa, ¿sí? Sí. Donde tienes entre los tres principales contendientes un porcentaje muy parecido de cobertura, ¿sí? Y los otros partidos más pequeños, ¿sí?, quedan bastante más abajo, porque también está el límite del interés noticioso de los medios, que los propios comunicadores tienen que juzgar, ¿sí? Y esa ha sido la tradición, ¿sí? Nadie ha dicho que eso, ¿sí?, que tenemos que irnos a la equidad absoluta, ¿sí? Se ha considerado que eso ha sido ya un ejercicio exitoso en al menos darle a los principales contendientes el trato equitativo. Es más, Benito, perdón, hasta antes de la reforma de 2007-2008, sobre este punto en específico, como dice, se venía realizando desde 1994, se trataba de lineamientos que el IFE expedía. A partir de esa reforma, desde la propia ley a petición de la industria, se estableció una consulta previa en la formulación de esos lineamientos, pero que, insisto, no son vinculantes y creo que no podrían serlo. La equidad, tú mismo lo decías, Federico, la equidad ayuda en las contiendas democráticas, sí, ayuda. ¿Tiene que imponerse la equidad en el tratamiento noticioso? Yo creo que no. Pero, insisto, creo que, para utilizar un lugar común, la construcción de los procesos democráticos implica responsabilidades colectivas. Hay unas que son responsabilidades mucho más directas y claras, autoridades electorales, partidos, candidatos, pero los medios también juegan. En Europa esto en Europa, en fin, también en Estados Unidos se ha desarrollado muchísimo, un rol importantísimo, y juegan en ese sentido una responsabilidad. ¿Hasta dónde la responsabilidad tiene que exigirse incluso coactivamente? Yo creo que en estos temas absolutamente no. Bueno, estamos aquí platicando ya durante 2 bloques sobre las intercampañas. Creo que ya nos quedó claro cuáles son las responsabilidades que tienen los consejeros, el Consejo General del IFE en la aplicación de esta norma que viene en el 2007. Pero ahora vamos a entrar también a una situación novedosa, y es que va a haber un bombardeo de spots a los ciudadanos multiplicado a la N, porque realmente si comparamos el número de spots que sucedieron en la campaña presidencial del 2006 frente a los que vamos a vivir ahora, son muchísimos más spots. Curiosamente ahora los medios en teoría van a jugar un papel todavía más determinante. Esta distribución de los spots fue hecha con 2 criterios, uno que busca la equidad y el otro que reconoce, pues, las distintas fuerzas de los partidos políticos o pesos de los partidos políticos. ¿Qué esperan ustedes de esa batalla? Que hay quien dice que el retrato que tengamos el 1 de abril, de dónde están parados en la carrera de caballos los contendientes, será casi el definitivo, porque pues el número de spots está asignado de manera muy favorable al Partido Revolución Institucional, por razones que ya he explicado, y porque además, como no hay campañas negativas, entonces pues los spots tendrán que limitarse a, digamos, un sketch muy respetuoso de los otros candidatos. 2 cosas, Federico, muy rápido. Lo primero, sí vamos a tener más spots en el volumen total, nada más que un dato interesante. Si tú comparas el número de spots en las principales cadenas de televisión, por ejemplo, adquiridos en las últimas, todavía adquiridos en el 2006, en las 2 últimas semanas previas de las campañas electorales, es decir, las 2 semanas previas a la elección, son más de los que van a aparecer en esos espacios ahora con los tiempos del Estado. O sea, la distribución es otra. Claro, porque aquí tienes 40 y tantos millones de spots, pues sí, pero ahí estás incluyendo radios y espacios de comunicación en los que en el pasado, cuando se compraban los espacios, nadie habría pensado en adquirir, lo cual no quiere decir justificar, ojo, la lógica de spotización que nos trajo la reforma electoral. Yo creo que es uno de los grandes temas, pues, para aprovechar mejor los tiempos del Estado. Otra forma de del decirlo, futuro. si lo mides en audiencia, Sí. El resultado quizás, o sea, es muy distinto al de tenemos millones de spots.
porque muchísimos de esos spots están en estaciones de muy baja audiencia. Así es. Y la otra cosa es esto que decías de las campañas negativas. A mí sí me gustaría insistir mucho en una cosa. No están prohibidas las campañas negativas. Es decir, yo creo que es importante decir que la crítica se vale. Claro, el legislador desde 1993, y por cierto, antes el catálogo de lo que estaba prohibido decirse en las campañas era mucho mayor de lo que ahora ocurre después de 2007. A partir de 2007 hay dos prohibiciones generales que son la denigración y la calumnia, pero que no es sencillo tampoco administrar. Bueno, no impiden y no inhiben la crítica. Yo creo que la crítica es consustancial a las contiendas democráticas. Ahora, sí tenemos un problema de interpretar parte de la litigiosidad, porque todos los spots, todos los dichos van a llegarnos a partir de quejas seguramente, o gran parte de ellos, respecto de la violación o no de estos límites establecidos en la Constitución ahora incluso. Yo diría, respecto a la calumnia, no creo que tengamos mayores problemas de interpretación. La calumnia es la acusación de un hecho ilícito a alguien sin tener ninguna prueba al respecto. Y respecto de la denigración, sí tenemos un problema porque es muy resbaloso. Cito nada más a un amigo, un estudioso de los temas de los medios, Raúl Trejo, que nos decía, en alguna ocasión me decía, oigan, ¿por qué no interpretan denigración como calumnia y santo y bueno, digamos? Creo que es una exageración y tendremos que analizar caso concreto, pero sí con una lógica de mucha liberalidad, mucha apertura. Yo creo. Una fórmula que van a usar todos los partidos es, o podrían usar cualquiera de los 4 partidos. ¿Usted cree que este señor podría ser presidente y luego algo que dijo él o ella, que lo pinta o la pinta muy mal? ¿Eso es una campaña negativa? Denigratoria. ¿O denigratoria? Sí, yo creo que puede caer dentro de una campaña negativa dependiendo de lo que digan, ¿eh? No más, pero o sea, el contexto hace la diferencia. Pero el punto, Lorenzo, también es otra vez, estamos entrando a un proceso electoral en donde no sabemos nosotros como electores qué mensajes tenemos derecho a escuchar. Y los partidos y los candidatos no saben qué pueden decir y qué no pueden decir tampoco en sus spots. A mí me parecería natural que momentos en donde un candidato se tropieza, dice una tontería, dice una cosa que no es públicamente aceptada, bueno, pues que se exhiba. Yo creo que eso es algo que nosotros como electores tenemos derecho a conocer. Yo creo que el gran problema de nuestra legislación es que no sabemos si eso se vale. No sabemos si ustedes cómo lo van a interpretar ustedes y luego cómo lo van a reinterpretar. Hay muchos criterios. Hemos ido avanzando en los criterios y yo creo que ahí, incluso de la mano con la Sala Superior del Tribunal, en criterios que buscan proteger, en primer lugar, la libre discusión de asuntos de interés público. Pues discrepo, yo creo que hay interpretaciones que no tienen ese valor como el valor esencial. El tribunal no ha puesto la libre discusión de las ideas como el valor central. Me refiero a los casos de propaganda de los partidos políticos en promocionales en tiempos administrados por el IFE, ¿sí? Y hemos ido abriendo un poco más, si es un asunto de interés público, temas donde la crítica es más abierta, ¿sí? Si es una figura pública, por ejemplo, como un funcionario, fue servidor público en algún momento y el spot está criticando su desempeño como servidor público, hemos ido estableciendo criterios que abren la posibilidad de la crítica en esos para ponerlo al revés, temas. ¿qué estaría prohibido? ¿Qué sería considerado como denigratorio? Usando simplemente, digamos, imaginándonos el uso de lo que los propios candidatos han dicho. Que para mí nada puede ser denigratorio si lo dijo el propio candidato o candidata. Pero ustedes en los estudios de campañas negativas se identifican como 2 tipos, ¿no? Los que llaman ataques personales, ¿sí? Que cuestionan la credibilidad del candidato, ¿sí? Y los temas de asuntos. ¿Sí? En temas de asuntos de interés público vamos cada vez más abiertos. En temas de ataques personales no. Sí. Esa ha sido más o menos la lógica que se ha ido construyendo. Me parece gravísimo, digamos, esto que se plantea en esos términos. Yo creo que uno de los puntos fundamentales de un líder político es que sea confiable. Si su antagonista dice, este señor ha tenido una posición A, B, C, D, luego regresó a la A, luego se inventó otra, no es un hombre consistente, me parece que nuevamente eso lo denigra saludablemente para informar a los electores. Yo creo que ese es el gran dilema.
Y yo te digo, a priori yo coincido contigo. El caso concreto siempre hace la diferencia y te presenta elementos que tienes que ponderar. Así que de entrada yo te diría, pues eso es un principio que yo firmo y que creo que varios podríamos firmar. Hay otros que no, por cierto, pero otros colegas que no. Pero digo, creo que en eso se ha ido avanzando de manera mucho más, con todo lo inasible que acaba siendo la determinación estricta de las fronteras. Ahora, de nuevo, la lógica del spot en poco ayuda en esto. Yo me acuerdo, siempre lo menciono así como anécdota, hace algunos años un candidato presidencial acusó a su contrincante de ser un peligro para el país, tal vez lo recuerden. Seguro estaban pensando en Ségolène Royal de cara en el debate de cara a la segunda vuelta presidencial francesa, donde le dijo a Sarkozy que era un peligro para Francia, y el otro le contestó lo mismo, y hubo argumentos. Es decir, y no pasó nada. Y no pasó absolutamente nada. Ojo, creo que el contexto de un debate en el que ocurriera eso, de entrada yo te diría, ahí no estamos ante esa eventual prohibición, porque el contexto también te acaba haciendo la diferencia. Insisto, es un tema sumamente jabonoso y resbaladizo en donde yo creo que hay que actuar, salvo en el caso de la calumnia, que es, digamos, mucho más fácil demostrable, ¿no? Con mucho tiento y mucha cautela. Me hago cargo que hay antecedentes de criterios que no ayudan en nada en este sentido, pero bueno. Pero ¿por qué no tratamos rápidamente uno de los temas que sí creo que fue un avance en la reforma electoral, que ahora va a haber, por ley, 2 debates? ¿Por qué no nos cuentan un poco qué tipo de debates van a hacer, cuándo van a hacer, cómo se van a regular? Y eventualmente más. Justamente en estos tramos, en este periodo hay una comisión que se creó para el Consejo General que preside Sergio García Ramírez para establecer los lineamientos y los criterios de esos 2 debates que están establecidos por ley, que son 2 debates que el IFE tiene que organizar. Uno en la primera mitad de mayo y otro en la segunda semana de junio, es decir, unas semanas antes de la elección, en donde luego lo que... ¿Segunda de junio? Si los candidatos asisten o no, esa es otra cosa, es decir, el IFE tiene la obligación de organizarlos. Y luego están todos los demás debates que puedan convenir los propios candidatos y los partidos, en donde el IFE creo que no podría ir más allá, más que ser una especie de facilitador, si así lo piden los partidos, y establecer como criterios muy generales respecto de cuáles tienen que ser las pautas. Pero insisto, ese es un debate, había quien no quiso debatir gran cosa hace 6 años, yo quiero debatir mucho, pero eso es parte de las propias estrategias y demás. Yo creo que aquí el IFE tiene que tener, pero pues es mi interpretación, una lógica de, insisto, de facilitar, de acompañar todos estos esfuerzos, pero en términos de la organización de los debates, son solamente, creo, los dos. Escuchaba yo un argumento que me pareció interesante, en el sentido, el viejo principio jurídico, en el sentido de que a los servidores públicos solo les está permitido lo que está plasmado en la ley, que si la ley decía 2 debates, ustedes solo pueden organizar 2 debates, no más. Porque no está en la ley, no es que lo desee o no lo desee, no se estableció, no dice 2 o más debates, no. Dice 2 debates. La organización, insisto, Federico, yo creo que si al IFE se le el IFE también tiene que ser un facilitador en muchos sentidos. Si al IFE tenemos el mandato legal de promover la cultura democrática, y yo creo que tenemos las atribuciones para, si las partes están interesadas, y el IFE está interesado en promover debates, organizar un número mayor de debates. Y desde luego el IFE no tiene el monopolio de la organización de los debates. Ese es un punto bien importante, ¿no? Jesús. Claro. Me parece que una universidad podría organizar. La tradición de los debates en Estados Unidos surge de la sociedad civil y es un enorme papel que desempeñan los medios de comunicación, que sin pedirle permiso a la autoridad, sin estar regulado todo eso, es una práctica, es una tradición en Estados Unidos que se ha arraigado. Yo desearía que lo mismo ocurriera en este país. Ojalá. No, y también buena parte de la politización reciente de la sociedad mexicana, nos guste o no, pasó por los medios. Absolutamente. O sea, muchas personas que, bueno, pues el 95% de la población en México se informa a través de los medios y solo 5% por prensa escrita u otro tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que también debemos felicitarnos de que esto haya ocurrido porque, bueno, los niveles de abstencionismo en México son relativamente aceptables si los comparamos con los propios Estados Unidos o con los países europeos. Es decir, sí ha habido un involucramiento, ¿no? Que además tiene que ver con algo que es importantísimo. En cada elección participa, ustedes me corregirán, pero alrededor de 1 millón de personas. En la organización. Es correcto. Pero nos cuentan cómo va esa parte, porque hay siempre la duda de si... Esa es la parte que tal vez con todos estos asuntos litigiosos se nos olvida, ¿no? Que se nos olvida. Marco Baños, yo recuerdo en el 2009 el consejero Marco Baños que decía unos días antes de las elecciones, oigan, por cierto, el IFE también organiza elecciones y suele organizarlas muy bien, ¿no? Y ahora decimos, resolvemos quejas, así es, y en nuestros ratos libres organizamos la elección.
que no es necesariamente así, porque ahí hay una parte, a mí me gusta mucho utilizar esta metáfora de que el IFE es una especie de aparato de relojería suiza. Yo creo que no hay que descuidarnos para organizar elecciones, ¿no? O sea, si tú piensas el número de casillas que se tienen que instalar, entre 140, alrededor de 147,000 casillas se van a instalar el próximo 1 de julio, cada una de las cuales trae detrás un trabajo de convencimiento, de preparación de los propios ciudadanos que integran estas mesas de casilla, en el que en una primera instancia están involucrados 8 millones de ciudadanos. El IFE está visitando en estos días a 8 millones de connacionales en una primera fase, digámoslo así, de la integración de las mesas de casilla. Después vendrá una segunda insaculación y al final del día, como dices, Federico, van a ser entre funcionarios electorales y los ciudadanos que son funcionarios electorales ese día en las mesas directivas de casilla, alrededor de 1 millón de ciudadanos. Bueno, lo que es bien importante también notar es que detrás de todo eso hay una cultura que se fue desarrollando en los últimos 20 años y que el día de la jornada electoral estas personas, estos ciudadanos que hacen un ejercicio de civismo, de virtud cívica, presentándose al momento de que se instalan las casillas, quedándose a recibir el voto, a contarlo, a llenar las actas. Tenemos una tasa bastante alta, ¿sí?, de más del 90% de los ciudadanos que capacitamos van y cumplen con ese deber cívico, sin sanciones. Ese deber depende, digamos, de la confianza de los ciudadanos en el Instituto Federal Electoral. Es una confianza que se ha visto golpeada. La imagen del Instituto Federal Electoral ha sufrido en los últimos años. Aunque y por el otro lado también hay un clima de inseguridad en el país. Mi pregunta es si estas manchas en el prestigio del IFE, que creo que hay que reconocer por una parte, y el clima de violencia son para la organización de las elecciones. Es algo que nos preocupa mucho, ¿sí? Pero también es algo que creo que de lo cual nos podemos sentir muy orgullosos, porque en la pasada elección federal, la de 2009, el número de personas, cuando el mecanismo no funciona, tienes que ir a la cola de la casilla y traer ciudadanos para que instalen la casilla. De los que están formados. Así es, cada vez hacemos menos eso, ¿sí? Y yo creo que ese es un indicador muy positivo de cómo esta cultura de elecciones ciudadanas se ha arraigado en este país. Por fortuna pareciera que ante la opinión pública, por los datos de las encuestas, el IFE no ha perdido demasiado. O sea, sí hay una caída, pero son pocos puntos porcentuales. Me preocupa mucho más lo que señalaba Jesús del clima de inseguridad, ¿no? Que eso sí, cuando se le pregunta a los ciudadanos cómo creen que va a ser su situación dentro de un año, el 80%, 81% dice que la inseguridad va a seguir aumentando, ¿no? Sí. Entonces es un ambiente nacional delicado, ¿no? Yo creo, Federico, que el tema, no hay que cerrar los ojos frente a un tema que nos ocupa a todos y nos debe preocupar a todos, que es un tema de Estado, que es el de la seguridad. Y el IFE, como un órgano del Estado, ¿no?, justamente en esta lógica ha firmado convenios de colaboración con las instancias de seguridad para intercambiar toda la información que sea relevante y que no ponga en riesgo al proceso electoral. Pero sí déjame decirte algo, Federico, como autoridad electoral. Si bien hay que estar atentos a este tema, no es un tema que haya irrumpido en la organización del proceso, es un tema sobre el que nosotros, insisto, estamos atentos, pero estamos convencidos, y las experiencias recientes nos lo han demostrado, más allá de la litigiosidad de nuevo en Michoacán se instaló casi la totalidad de las casillas. Fue a votar un número inédito de ciudadanos. Si tú tomas en cuenta que quitas la parte del padrón, digamos, que sabes que no va a votar por la enorme movilidad poblacional en aquel estado, estamos hablando de un índice de votación de entre el 65 y el 70%, que es altísimo. Es decir, yo creo que aquí hay un tema, insisto, hay que ocuparnos del mismo, pero tampoco creo que sea un tema para el IFE de cara a la organización de las elecciones. Para que ocuparnos del tiempo, que se acabó. Que ese es el problema. Lorenzo, muchísimas gracias. Benito también. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta emisión de Entre Tres. Creo que quedó bastante claro dónde están, digamos, los límites, los problemas, los avances que ha habido en materia de la legislación electoral y, por supuesto, dónde está también la responsabilidad de todos nosotros si nos toca ir a organizar las elecciones, hacerlo y, por supuesto, votar. Buenas noches y nos vemos el siguiente lunes.
Barra de Opinión presentó. ¿Está México preparado para una presidenta de la República? Seguramente la mayoría de la población dirá que sí, pero las estadísticas dicen lo contrario. Josefina Vázquez Mota es la quinta mujer en competir por el cargo de presidenta de la República, aunque a diferencia de sus antecesoras, ella va con el respaldo del partido gobernante. Las otras, Rosario Ibarra, Marcela Lombardo, Cecilia Soto y Patricia Mercado, fueron postuladas por partidos que, en su mayoría, perdieron el registro. Tampoco arrojan buenos números las candidatas a gobernadoras, las que en su mayoría han perdido la elección en los estados que han competido. Son los casos de Margarita Ortega, Rosario Castro, Mari Carmen Ramírez, Martelena García, Beatriz Zavala y Marta Sosa, entre otras postuladas por PRI, PRD y PAN, respectivamente. Mientras que otras prefirieron retirarse de la contienda, como Minerva Hernández e Irma Piñeiro. Por eso la duda sobre Josefina reside en si será capaz de convencer al electorado para convertirse en la primera presidenta de México.